El renacimiento del Señor Oscuro. Por Cryogenics resumen: en la noche de Halloween de 1981, Voldemort lanza la maldición asesina sobre Harry Potter. Sin embargo, nunca podría haber predicho el resultado de sus acciones. Ahora se encuentra atrapado en el cuerpo del niño al que quería matar. Capítulo 1. Caída. 31 de octubre de 1981. Será mejor que esta sea la casa correcta, Colagusano, le dijo el hombre de túnica oscura a su feo compañero. Por supuesto, mi señor. Está justo allí. El hombrecillo tomó un trozo de papel y se lo dio a su amo para que lo leyera. En el papel se podían leer las palabras Godric's Hollow, seguido de una dirección. En cuanto el hombre de túnica oscura los leyó, apareció una nueva casa entre otras dos casas similares. Parecía acogedora y cálida, las luces estaban encendidas y se oían voces desde el interior. El señor sonrió. Bueno, terminemos con esto. Adelante, toca a la puerta. El hombrecillo hizo lo que le dijeron y unos momentos después James Potter abrió la puerta. Colagusano, ¿qué haces aquí en esta casa? En ese momento se percató que su viejo amigo no era la única persona en su puerta, y al ver quién era el otro individuo su rostro se puso pálido. Rápidamente tomó su varita, pero antes de que tuviera la oportunidad una gran fuerza lo empujó hacia atrás hasta que chocó contra un pequeño mueble. Las decoraciones de la parte superior se cayeron causando mucho ruido. Entonces se escuchó la voz preocupada de una mujer. James, ¿está todo bien? Lily, es él, Voldemort está aquí, corre. Logró gritar James mientras tomaba su varita y lanzaba un hechizo a Voldemort. Ature. Una luz azul salió de su varita. Ante esto Voldemort simplemente conjuró un pequeño escudo para tomarlo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿En serio, Potter? Una maravilla. Solo vine aquí para matarte a ti y a tu familia, suspiro. Veo que Dumbledore ha sido una mala influencia para ti. Cállate. Es el mago más grande que jamás haya existido. Es 10 veces más mago que tú. Luego miró por un segundo a su viejo amigo. ¿Y tú, rata traidora? ¿Cómo pudiste? El hombrecillo miró hacia otro lado avergonzado. Tienes otras cosas de las que preocuparte, me temo. Hizo un movimiento de corte con su varita y el hechizo cortante salió y golpeó el escudo que James logró conjurar a toda prisa. Pero un segundo hechizo cortante golpeó su pierna y lo obligó a caer al suelo. Entonces Voldemort hizo un tercer movimiento de corte, este parecía más fuerte de alguna manera. Una luz roja brillante salió de su varita y golpeó la mano de James. El hechizo funcionó, cortando completamente la extremidad y la sangre comenzó a brotar. ¡Ah!, gritó James y se cubrió el brazo derecho. Luego miró hacia Voldemort queriendo decir una última palabra, pero lo último que vio fue la luz verde de la maldición asesina. Hecho el hecho, no le dedicó ni una mirada más al cuerpo de James Potter y en su lugar miró hacia las escaleras que bajaba su esposa llevando consigo el motivo de su visita. Encontró a su objetivo al final del pasillo de la última habitación. Una bombarda se hizo cargo de la puerta mientras se escuchaba un grito femenino. Después de cruzar la puerta finalmente pudo ver la imagen de Lily Potter, varita en mano, junto a una cuna de bebé. Por favor, al menos perdona al niño. No te ha hecho nada, suplicó. Me temo que no puedo hacerlo, pero te daré una oportunidad. Dame al niño y tú vivirás, contraataca. Ya sabía cuál sería su respuesta, pero prometió intentarlo. ¿Quieres a Harry? ¿Por qué? Es solo un bebé, pero si crees que abandonaré a mi hijo, tú no sabes nada sobre madres. Apuntó su varita hacia él y disparó un reducto muy fuerte dirigido a su rostro. Se hizo a un lado con una velocidad que no parecía humana. Luego miró a la mujer con una expresión indescifrable, pero que casi parecía de respeto. Con un movimiento rápido de su varita, una luz roja oscura, casi negra, salió de su varita y golpeó el objetivo previsto. Cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. No, supongo que no sé mucho sobre eso, dijo de manera solemne. Se dirigió a la cuna y vio a un niño allí, durmiendo pacíficamente a pesar de las circunstancias. Probablemente un hechizo para dormir, pensó por un momento. La última misericordia de una madre. Me has dado muchos dolores de cabeza, jovencito. Bueno, ya se acabó. Yo gané. Apuntó su varita hacia el niño y, Avada-Kedavra. La luz verde inundó la habitación y él no supo nada más. Capítulo 2. Levántate. Una vez más se sentía como si flotara en la oscuridad. No podía sentir su cuerpo, no podía hablar ni siquiera sentir cuánto tiempo había pasado allí. De vez en cuando, oía voces. A veces era un hombre que gritaba algo. No entendía bien las palabras, pero el tono era claramente el de un hombre de mediana edad. A veces era una mujer, otra vez gritando, y a veces era alguien que lloraba. Alguien joven.
Esto continuó durante un tiempo indeterminado hasta que un día, después de que se escucharan más gritos de la misma mujer, algo sucedió. Una luz apareció en la oscuridad. Al principio era pequeña, pero se hizo más grande rápidamente. Antes de que pudiera reflexionar sobre este nuevo evento, la luz creció lo suficiente como para cubrirlo por completo. Se despertó de nuevo en la oscuridad, pero no, esto era diferente. Ahora podía sentir algo, podía sentir su cuerpo. Tenía un cuerpo, y tampoco estaba en completa oscuridad, podía reconocer algunas formas. Una cama, una mesita, algunos objetos rotos en el suelo. También estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo, dolor. Le dolía mucho la cabeza y podía sentir la sangre corriendo por su cara. Instintivamente movió su mano hacia un interruptor que estaba al lado de su cama y allí había luz nuevamente. Ahora podía inspeccionar su cuerpo. Sabía que había un pequeño espejo escondido debajo de su desgastado cajón. Se lo quitó a su tía sin que ella lo supiera. Sí, pero, como lo sé, tomó el espejo y se miró. Era un niño pequeño, de unos 4 o 5 años. No, sabía que tenía 5 años. Después de todo, su cumpleaños había sido hace 2 días. Lo recuerda porque su cumpleaños es el único día del año en que no tiene que hacer tareas domésticas. Su tío dice que eso es más de lo que se merece, pero son demasiado amables como para no darle nada en absoluto. Tiene una cara pequeña, ojos verdes muy brillantes y una fea cicatriz en la frente, de la que salía sangre. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo, pero decidió no entrar en pánico. No podía ganar nada si dejaba que las emociones lo controlaran. Tomó una camisa vieja y la usó para detener la hemorragia. Luego se sentó en la cama y cerró los ojos. En el pasado, fue aclamado como un genio en muchos campos, pero el que podría afirmar que es el mejor del mundo sería el de las artes mentales, la oclumancia y la legeremancia. Entró en su mente y comenzó a ordenar todos sus conocimientos y recuerdos. Sus últimos recuerdos como él mismo se perdieron esa noche, Halloween de 1981. Después de usar la maldición asesina en el niño, algo sucedió. Parecía que la maldición golpeó alguna protección y regresó a él. Algo que debería ser imposible ya que la maldición asesina no tiene contraataque. Pero, de nuevo, todo es posible con la magia, al menos en teoría. Luego está el segundo conjunto de recuerdos. Esos pertenecen a Harry Potter. No hay ni un solo recuerdo bueno allí. El de ser gritado y golpeado por su familia, obligado a hacer tareas domésticas y dormir en un armario porque, aparentemente, un dormitorio apropiado es demasiado bueno para un monstruo, según el tío Vernon. Suspiro. Convertirme en esclavo de unos malditos muggles que bajo he caído. Bol de Harry se levantó de la cama, fue a recoger el espejo y se quitó el paño de la herida. El sangrado ya se había detenido y la herida parecía estar cerrándose. Normalmente, esto llevaría horas. Parece que mi magia todavía es fuerte. Bueno, veamos qué puedo hacer para mejorar mi situación actual. Después de pasar algún tiempo realizando algunas pruebas para ver cómo se comportaba su magia, ahora tenía una buena comprensión de sus capacidades mágicas. Puedo decir que mi núcleo mágico es fuerte, especialmente considerando mi edad. Pero hay un vínculo mágico que me impide acceder a la mayor parte de mi poder. Reflexiona un momento y considera que es mejor dejar su magia atada por el momento. Su núcleo aún es inestable y, a falta de una varita, demasiada magia puede ser algo malo. Siempre puede eliminarla más adelante. Bueno, no es que necesite mucho para lidiar con algunos muggles, y soy bastante versado en magia sin varita. Lo que necesito ahora es más información sobre mi nueva situación. Así que hablemos con mis queridos parientes. Fue a abrir la puerta de su armario solo para recordar que siempre estaba cerrada con llave. Después de dar un gruñido, se alejó un poco de la puerta, la señaló con el dedo y dijo muy suavemente, «Alom, boom, crash». En el lugar donde estaba la puerta parece que solo hay un agujero. Parece que tengo menos control del que pensaba, tendré que trabajar en eso. No pasó mucho tiempo antes de que 2 individuos muy enojados bajaran corriendo las escaleras. Son las 4 de la mañana, ¿qué demonios estás haciendo, pequeño monstruo? El tío Vernon ya tenía la cara roja como un tomate y solo empeoró cuando vio la destrucción causada por el hechizo lanzado por su sobrino. A su lado se oía el jadeo de una mujer. Pequeño monstruo, ¿qué has hecho esta vez? Ayer casi quemaste la cocina, ¿no es suficiente para ti? Vernon rápidamente identificó el objeto de su ira, de pie en lo que solía ser la entrada del armario, mirando el desastre que acababa de causar. Cuando Vernon estuvo cerca de él, se giró para mirar a su tío. Me aseguraré de que nunca olvides este día, niño.
Vernon hizo un gesto para agarrar a Harry por el cuello, pero antes de que su mano pudiera alcanzarlo, escuchó al niño susurrar algunas palabras y luego Vernon voló por el aire hasta que se estrelló contra una pared haciendo un gran ruido antes de caer al suelo con un ruido sordo. Petunia estaba a punto de empezar a gritar, pero al ver la expresión fría de su sobrino, se le heló la sangre, y las siguientes palabras que salieron de su boca la sobresaltaron aún más. Nada de eso, tío. Vamos a sentarnos y a conversar. Creo que tienes mucho que contarme. Desvió la mirada hacia su tía, que lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo y se dio cuenta de que algo le había pasado a su sobrino, que ese no era el chico manso que ella conocía. Capítulo 3. Obtener respuestas. Fue necesario empujar a Vernon contra la pared 2 veces más y amenazar con que Dudley sería el siguiente antes de que se calmaran lo suficiente para hablar. Lo primero que no le quedó claro fue cómo el heredero de la antigua familia noble Potter acabó con unos muggles. Seguramente el padre debió dejar un testamento nombrando a candidatos más adecuados, y aunque no lo hiciera, el Ministerio de Magia tiene leyes que establecen que los sangre pura y sus herederos deben ser siempre criados en el mundo mágico y por sus parientes mágicos más cercanos. Y si no quedaba ninguna familia mágica, entonces el ministerio elegiría a una. Esto le hace llegar a la conclusión de que alguien con mucho poder político ha intervenido en este asunto, y ya tiene un sospechoso. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo terminé siendo criado por alguien como tú? Mientras la cara de Vernon comenzaba a ponerse roja nuevamente, Petunia preguntó: ¿Quién eres? No eres mi sobrino. Es un demonio, eso es lo que es. Nunca debimos haber permitido que este monstruo entrara en nuestra casa, dijo Vernon, su cara ya parecía un tomate muy grande. Dudley estaba sentado junto a su madre mirando hacia abajo. Harry hizo un gesto con la mano. Vernon se levantó del sofá, voló hacia la cocina y aterrizó sobre la mesa, aplastándola. Después de eso, se quedó en el suelo, gimiendo. Antes de que Petunia pudiera levantarse para ayudar a su esposo, Harry se paró frente a ella y con voz autoritaria dijo: «Quédate ahí y responde a mis preguntas o el próximo en volar será tu hijo. Y ni siquiera intentes mentirme porque lo sabré». Está bien. Creo que fue Halloween de 1981 cuando los Freem te dejaron en nuestra puerta. Había una nota que decía que eras el hijo de Lily, que ella y su marido fueron asesinados y que debíamos acogerte en nuestra casa. También decía que mientras estuvieras aquí, la gente que mató a mi hermana nunca podría hacernos daño, que estábamos a salvo. ¿Esa persona firmó esa nota? Sí, lo fue. Veamos, Olby. No, Alves algo. Creo que todavía tengo la nota. Puedo. No hace falta. Dime una cosa más. ¿Entró en la casa en algún momento? No, nunca vimos al hombre en persona. No. Vernon nunca permitiría que esos bichos entraran en nuestra casa. Jadeó al darse cuenta de su error y su rostro palideció por un momento, pero cuando miró al chico, parecía estar distraído o pensando en algo. Luego se levantó y salió de la casa. Aprovechó para ir a ver cómo estaba su marido. Fuera de la casa, Harry caminaba por el patio y pensaba: así que fue Dumbledore, como pensé. Me llevó a una casa de muggles que parecía tener un problema con los magos y me dejó aquí con solo una nota. También les dijo que estarían a salvo mientras yo estuviera aquí, lo que significa que puso algunas protecciones y los ató a mí. ¿A qué está jugando? Recorrió el patio inspeccionando todo cuidadosamente, tratando de sentir algo. Nunca entró en la casa, así que debe haber escondido la piedra de protección en algún lugar por aquí. Cuando la encuentre, podré decirte qué tipo de protección es y qué puede hacer al respecto. Le tomó casi 2 horas encontrarlo. En la pared trasera de la casa había un grupo de rocas comunes y corrientes, pero en medio de ellas había una roca gris oscura muy lisa que emitía pequeñas ondas de magia y algo más. En el momento en que tocó la piedra se sobresaltó por un momento. ¿Qué? No puede ser. Esto es una barrera de sangre. Las protecciones de sangre son realmente muy poderosas, pero el ministerio las declaró ilegales ya que eran parte de una rama de la magia llamada magia de sangre. Un tipo de magia que puede lograr grandes cosas, pero siempre conlleva un alto precio, principalmente sacrificios humanos. Para activar una barrera de sangre, necesitas un pariente consanguíneo con magia para usarlo como sacrificio. Los atas a la barrera y, siempre que no abandonen el lugar durante demasiado tiempo, las barreras se mantendrán y las áreas protegidas serán casi imposibles de violar.
El precio de esa protección es la fuerza vital de la persona atada. Básicamente, acortaría la vida útil de quien esté atado a las barreras. Las familias oscuras tomaban algunos miembros de la familia Squibb, los ataban a la fuerza a las alas y luego los mantenían con vida en algún lugar de la casa asegurándose de que no pudieran salir. A las familias más alineadas con la luz no les gustó esa práctica y exigieron al ministerio que la hiciera ilegal, junto con toda la rama de la magia de sangre. Ese cabrón se atrevió a atarme a un protector de sangre, pagará por esto. Desafortunadamente, no puedo simplemente quitar las protecciones, él definitivamente se dará cuenta y en mi estado actual es mejor no llamar la atención. Sin embargo, puedo cambiar a la persona vinculada a las protecciones. Creo que Petunia lo haría bien, parece tener algo de magia. Después de eso, volvió a entrar en la casa. Vernon estaba acostado en el sofá. Petunia estaba limpiando la cocina y Dudley no estaba a la vista. En el momento en que Harry regresó a la casa, ambos lo miraron, obviamente asustados de lo que haría a continuación. Sé que no me quieres aquí, pero parece que por el momento debo vivir en este lugar. Sin embargo, habrá algunos cambios por aquí. Esbozó una suave sonrisa al final que les provocó a ambos un terrible escalofrío. Capítulo 4. El visitante. 31 de julio de 1991 era un miércoles tranquilo en Privet Drive. En la casa número 4 de la calle se podía ver un búho gris posado en el buzón, mirando hacia la casa, como si estuviera esperando algo. Dentro de la casa, en el dormitorio más grande del segundo piso, había un niño durmiendo. El dormitorio estaba bellamente decorado, con muebles lujosos y una cama tamaño king en la que podían caber cómodamente 3 adultos. De repente se oye un suave golpe en la puerta. Harry, despierta. El desayuno está listo, dijo Petunia muy educada antes de darse la vuelta y volver a bajar las escaleras. Harry abrió los ojos lentamente y se levantó de la cama. Había cambiado mucho en los últimos 6 años. Aunque todavía se le puede considerar un poco bajo para su edad, su cuerpo ya no es flacucho. Su pelo ha crecido bastante y ahora le llega casi hasta la mitad de la espalda. La cicatriz de su frente es apenas una delgada línea blanca que apenas se ve a menos que la busques. Y ya no necesita gafas, algo que parecía ser un efecto secundario de la pérdida de la cicatriz. Después de vestirse y recogerse el pelo en una coleta baja, bajó las escaleras. Sus familiares le esperaban en la mesa ya que no les estaba permitido comer antes que él. Después de sentarse, su tía colocó un plato con 2 huevos, 3 rebanadas de tocino y un bagel frente a él. Buenos días, Harry, hoy feliz cumpleaños. Petunia logró hacer algo parecido a una sonrisa mientras decía eso y le dio una mirada a su esposo. Oh, sí, feliz cumpleaños. ¿Podemos comer ahora? No, logró decir Vernon. Dudley no dijo nada y empezó a comer. Siempre está muy callado cuando está con Harry, por si acaso dice algo incorrecto, lo cual suele hacer. Se oyó un ruido en la puerta principal. Era el sonido de la ranura del correo al abrirse y cerrarse. Petunia se levantó rápidamente y fue a buscar el correo. Cuando regresó, llevaba un sobre grande con un sello de cera roja. Ella fue al lado de Harry y dijo, Harry, creo que esta es la carta que estabas esperando. Luego colocó cuidadosamente el sobre la mesa, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había 2 cartas. Una le informaba que había sido aceptado en Hogwarts y otra enumeraba una gran cantidad de artículos que tendría que llevar. Por fin he estado esperando pacientemente el momento en que pueda volver a unirme al mundo mágico. Uno de los profesores debería llegar en unos días y llevarme al callejón Diagon. Después de eso, podré empezar con mis planes. Durante los últimos 6 años, Harry se ha mantenido alejado del mundo mágico. Sabía que Dumbledore había colocado hechizos de seguimiento en su personaje. Afortunadamente, eran solo meros hechizos de seguimiento para revelar su ubicación general y nada más, pero aún así le impedían moverse como quisiera. No podía llamar la atención del anciano demasiado pronto, ya que eso plantearía preguntas que no podía responder en ese momento. Al menos pudo practicar su magia en casa. Después de hacer algunas modificaciones a las barreras de sangre, logró crear una barrera de ocultación de magia lo suficientemente poderosa como para que ni el Ministerio ni Dumbledore detectaran la más mínima cantidad de magia que se usara allí, siempre y cuando no se excediera. Esa adición trajo consigo un fuerte aumento en el costo de mantenimiento. Afortunadamente, era Petunia, la que actualmente está vinculada a las protecciones. A este ritmo, es posible que no viva más que unos pocos años.
Pero ese era un sacrificio que Harry estaba dispuesto a hacer. Había visto sus pensamientos más profundos, las cosas que le habían hecho cuando era un niño indefenso y lo que estaban planeando para su futuro. Incluso con sus bajas expectativas sobre los Muggles, los Dursley le desagradan, pero los necesita, por ahora. Pudo practicar su magia sin varita hasta el punto de poder lanzar la mayoría de su repertorio de hechizos sin varita, aparte de los hechizos que requieren un control más fino, como las transfiguraciones complejas y, por supuesto, la aparición. Intentar aparecerse sin el control adicional de una varita es simplemente pedir que se pierdan algunas extremidades, incluso para alguien como él. Sin embargo, sus habilidades sin varita han superado con creces las de su vida anterior. Su control y poder también crecen cada día sin señales de detenerse, incluso aunque todavía lleva los lazos mágicos. Habrá una oportunidad de eliminarlos pronto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una nerviosa Petunia. ¿Entonces vas a asistir a esa escuela? Él simplemente la miró por un momento y dijo, sí, oh, ya veo. Trató de ocultar su alivio, sin éxito. Harry dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Echó una mirada a sus parientes y dijo, en unos días, alguien de Hogwarts vendrá a visitarme para llevarme al callejón Diagon. Vernon dejó el tenedor. ¿Qué? No tomaré uno de esos en mí. Silencio, dijo Harry mientras miraba a Vernon. Vernon intentó seguir hablando pero no pudo. Se llevó las manos a la boca como para ayudar a identificar el problema. Entonces se dio cuenta de lo que había pasado y miró a su sobrino con miedo y enojo. Harry lo miró con una mirada severa. Tú te comportarás como un hombre civilizado y educado. Tampoco mencionarán nada sobre lo que sucede en esta casa. En lo que a ellos respecta, somos una familia perfectamente normal. Si intentas algo, te puedo asegurar que no te gustarán las consecuencias. ¿Está claro? Ambos asintieron ante eso. Bien, ahora tengo cosas que hacer, no me molestes. Y el hechizo desaparecerá en una hora más o menos. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. 3 días después, el sábado por la mañana, justo después de terminar de desayunar, sonó el timbre. Petunia y Vernon estaban en la cocina. Harry estaba en el sofá leyendo un libro y Dudley miraba tranquilamente la televisión. Hay alguien en la puerta, señaló Dudley. Bueno, ve a ver quién es entonces. Harry levantó la vista del libro por un momento para mirar a Dudley. No necesitó que se lo dijeran 2 veces y rápidamente fue a abrir la puerta. Después de que lo hizo, su voz se pudo escuchar desde la entrada. Por el amor de Dios, Dudley, usa palabras. Harry estaba perdiendo la paciencia. Un gigante, gritó Dudley y comenzó a correr hacia la cocina. Petunia y Vernon vinieron a ver a qué se debía todo ese alboroto. Harry también se puso de pie para ver quién era ese gigante. Cuando miró hacia la puerta y vio a un hombre muy alto, con una gran barba y una túnica áspera, se dio cuenta de quién era. Se sorprendió y se sintió muy ofendido. De toda la gente de Hogwarts me enviaron a Hagrid. Capítulo 5 Callejón Diagon. Primero deberíamos ir a Gringotts, el banco de los magos. El lugar más seguro del mundo para guardar tus monedas, bueno, excepto Hogwarts, por supuesto. Y déjame decirte algo más. Después de llegar a Privet Drive, decirle a Harry que era un mago y tratar de darle de comer algo que, según le aseguró, era un pastel, Hagrid no se ha callado durante más de 30 segundos. Parece decidido a contarle a Harry lo maravilloso que es el mundo mágico, Hogwarts y, por supuesto, Dumbledore. La mejor información que obtuvo fue que después de su caída y la de Voldemort, la gente afirmó que Harry Potter era el niño que sobrevivió, y lo veneraban como un héroe. A pesar de que el bebé no hizo nada, era obvio que lo que salvó al bebé Potter fue algo que hizo la madre. Además, parece que incluso 10 años después de su supuesta muerte, la gente todavía tiene demasiado miedo de mencionar su nombre y se refieren a él simplemente como, ya saben quién. Algo que le pareció muy divertido. Después de caminar, tomar ese estúpido autobús noctámbulo y caminar por todo el callejón Diagon, Harry ya estaba más que molesto al escuchar hablar a Hagrid. Por suerte, parece que habían llegado a su destino. El banco lucía como lo recordaba. Bueno, todo lucía como lo recordaba, no había pasado tanto tiempo después de todo desde que caminó por esos lugares. Sin embargo, lo extrañaba. Hay algo diferente en el aire en las áreas mágicas, la mayoría no puede sentirlo, pero él sí. Se dirigieron hacia el mostrador. Hagrid le dio al duende la llave de mi bóveda. Cuando le pregunté por qué la tenía, dijo que Dumbledore la guardó a buen recaudo para mí hasta que fuera mayor de edad. Por supuesto que sí,
Necesito hacer una visita más adelante y hablar con mi gerente de cuentas para asegurarme de que el gran líder de la luz no me haya robado todo mi dinero. Bajamos por la bóveda hasta llegar a la mía, que era solo una bóveda de confianza. Ni Hagrid ni el duende mencionaron la bóveda familiar. Era algo más de lo que hablar. La bóveda contenía un poco más de 50.000 galones o alrededor de 1.250.000 libras. Hogwarts cuesta 2.000 galeones al año, así que es más que suficiente para la educación. Pero estoy seguro de que hay más en la bóveda principal. Si no, tendré que encontrar otra forma de conseguir dinero. Hay muchas cosas que necesito en este momento y todas son caras. Después de conseguir suficiente dinero para hacer compras, entraron en otra bóveda. Al parecer, Hagrid tenía una misión secreta de parte de Dumbledore, recuperar un objeto que nadie debía conocer, ya que era un secreto. Supongo que no es un secreto tan grande como para no llevar a un estudiante, sin mencionar que Hagrid sería la última persona que elegiría para semejante tarea. Parece que el anciano quiere jugar a un juego. Bueno, juguemos entonces. Oye Hagrid, ¿cuál es el paquete secreto? Es muy pequeño, es un anillo mágico o tal vez un medallón mágico. Lo siento, Harry, no puedo decirte cuál es la piedra secreta, respondió mientras colocaba el objeto secreto en su chaqueta. ¿Una piedra? ¿Qué tipo de piedra? ¿Una piedra mágica? ¿La hizo Dumbledore? ¿Qué hace? ¿Cómo sabes que es una piedra? Quiero decir que no es una piedra. Podría ser cualquier cosa. Lo siento, Harry, pero no puedo hablar de este asunto. Solo Dumbledore y Nicolas Flamel lo saben. Me dio una palmadita en el hombro como consuelo y se concentró en otra cosa. Nicolas Flamel, el famoso alquimista que hizo la piedra filosofal. Ya veo, interesante. Es uno de los objetos que he querido conseguir desde hace mucho tiempo. Miró a Hagrid y con una sonrisa inocente dijo, qué lástima. Hagrid, me encantan los misterios. Mientras Hagrid fue a buscar sus libros y otras cosas, dejó a Harry en casa de Madame Molkin para buscar su uniforme. Una mujer lo guió hasta un lugar donde podía pararse para poder tomarle las medidas. Entonces notó que había otro niño parado cerca de él. Tenía el pelo corto rubio platino y cuando se dio la vuelta para mirarlo, Harry se sorprendió al ver un Lucius Malfoy en miniatura. Entonces se dio cuenta de que ese debía ser su hijo. Supongo que también irás a Hogwarts, dijo el chico rubio. Sí, respondió Harry sin rodeos. Parece ofendido por un momento por la falta de respeto hacia su persona, joroba. Por cierto, soy Draco Malfoy, heredero de la noble y antigua casa de los Malfoy, y tú eres, dijo, con aire de superioridad. Pensó un momento y decidió que era mejor no revelarle su nombre al mini Lucius. Soy Dudley Dursley. Draco parece meditar un momento, como si intentara recordar si había alguna familia de sangre pura con ese nombre. Después de unos segundos parece haber terminado y su expresión cambia a una de disgusto. Entonces tú eres una de esas. Una sangre sucia, miró a la mujer que le tomaba las medidas. Termina ya, mujer, no quiero pasar más tiempo aquí con estas inmundicias, miró a Harry con una mirada entre enfadada y disgustada. Ese sí, mi señor. Hemos terminado con las medidas. Sus túnicas estarán listas en una hora. La dama se apresuró a responder. Draco no dijo nada más y sin mirar atrás se fue. Harry se quedó allí y dejó que la joven que le tomaba las medidas continuara con su trabajo. Su rostro permaneció inalterado todo el tiempo como si nada le afectara. Esto se debía en parte a su dominio de la oclumancia que le permitía tener un control total de sus emociones. Por otro lado, ni siquiera estaba seguro de si debería sentirse ofendido. Después de todo, el mini Lucius pensaba que era un sangre sucia, por lo que su reacción era comprensible desde su perspectiva. En el pasado, él era el líder de un grupo de sangre pura que creían en la supremacía de la sangre pura. No sabían que él realmente no compartía sus creencias. Quiero decir, por supuesto que no las compartía. Ni siquiera era un sangre pura nacido de una antigua familia mágica, sino un mestizo nacido de una bruja loca y un magel con el cerebro lavado. No es que ellos supieran sobre eso. Al principio, solo quería encajar en Slytherin, así que se comportó como todos los sangre pura y odió las mismas cosas que ellos. Luego, su objetivo comenzó a cambiar. Sabía que sus creencias eran tonterías. Él era la prueba viviente de eso. Era más inteligente que ellos. Su magia era más poderosa. Era superior a ellos en todo. Entonces quiso ponerlos en su lugar. Creó su orden y reunió seguidores. Todos ellos sangre pura de familias poderosas que se autodenominaban mortífagos.
Seguirían todas sus órdenes sin cuestionarlas o pagarían por ello, dolorosamente. Fue divertido verlos retorcerse de dolor bajo mi crucio, buenos tiempos. Pero nunca olvidó su verdadero objetivo, lo que quería lograr desde que descubrió que la magia era real. Alcanzar la cima de la magia. Aprender todo lo que hay que aprender sobre magia y, finalmente, lograr la inmortalidad. Capítulo 6. Conseguir una varita. Mientras compraba su túnica, Hagrid obtuvo la mayoría del resto de los artículos de la lista. Luego dejó a Harry en Ollivanders para que adquiriera su varita mientras le preparaba una sorpresa. Eso hizo que Harry se preocupara un poco, ya que recordaba sus gustos extraños, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Cuando entró en la vieja tienda no había nadie a la vista, pero podía sentir a alguien debajo del mostrador. Una vez que se acercó, el viejo Ollivander en persona se levantó de un salto y dijo de una manera muy dramática a Señor Potter, lo estaba esperando. Harry se quedó sin palabras. ¿Estaba tratando de sorprenderme? ¿Siempre fue así de raro o la vejez lo afectó? Hola señor Ollivander. Estoy aquí por mi varita, como habrás adivinado. Intentó avanzar porque no quería pasar más tiempo del necesario con el hombre extraño. Ollivander puso sus manos sobre el mostrador y movió su rostro hacia adelante para acercarse a Harry. Abrió los ojos y dijo, ¿a una varita? Por supuesto, por supuesto. Tengo muchas varitas aquí y estoy seguro de que podemos encontrar algo para ti, jejeje. Después de reírse en la cara de Harry, se apartó, se dio la vuelta y comenzó a revisar los muchos estantes llenos de varitas, eligiendo una caja aquí y allá. Mientras tanto Harry se quedó allí, en el mostrador, estupefacto. Tal vez debería irme. Quiero decir, ya casi no necesito una varita. Puedo tomar un palo y fingir que es una varita, nadie notará la diferencia cuando hago magia sin varita. Sí, creo que... Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una miríada de cajas cayeron sin contemplaciones sobre el mostrador. Ollivander tomó una de las cajas, la abrió y sacó la varita. ¿Cuál es el brazo de tu varita?, preguntó. Suspiro. Harry extendió su brazo derecho. Bueno, ya que estoy aquí, bien podría ver qué tipo de varita consigo esta vez. Mi última varita era de tejo con un núcleo de pluma de fénix. Amaba esa varita, al menos hasta que descubrí que la pluma para esa varita provenía del maldito Fénix de Dumbledore. Nunca fue lo mismo después de eso. Al principio quería conseguir otra varita, pero el vínculo formado con tu primera varita nunca se puede replicar. Sí, puedes usar otras varitas, pero el vínculo no será tan poderoso, y en ese momento no podía permitirme perder ni una pizca de poder solo para proteger mi orgullo. Supongo que es bueno que me compre una nueva varita. Sí. Algo nuevo y diferente será bueno. Harry sonrió, algo poco común en él, y con vigoroso repaso, comenzó a probar todas las varitas que Ollivander le había traído. Después de perder la cuenta de cuántas varitas había probado, finalmente una varita había formado un vínculo muy fuerte con él, tan poderosa como su varita anterior, si no más. Había luz, viento y muchas cajas volando a su alrededor. Magnífico, glorioso en verdad, señor Potter. ¡Qué gran varita lo ha elegido! Creo que puedo esperar grandes cosas de usted, exclamó Ollivander. Harry se tomó el tiempo de revisar su nueva varita. Sin duda era diferente a la anterior. La madera parecía ser de acebo y tenía una forma diferente. No podía distinguir cuál era el núcleo, pero le resultaba familiar. Pero es curioso que ese, en particular, te haya elegido a ti, dijo Ollivander mientras acercaba su rostro al de Harry y abría mucho los ojos. Luego continuó, verás, fue su hermano el que te dejó esa cicatriz, dijo señalando la frente de Harry por un momento, y luego se dio cuenta. Espera un minuto, ¿dónde está tu cicatriz?, preguntó, estupefacto. Olvídate de la maldita cicatriz. ¿A qué te refieres con la varita de mi hermano? ¿Te refieres a mí, quiero decir, a la varita de Voldemort?, preguntó Harry. No le gustaba hacia dónde iba esto. Ollivander logró recuperarse por un momento. Así, verás, fue algo maravilloso. El fénix que dio su pluma para hacer esa varita dio solo una pluma más. Y esa pluma se usó para hacer la varita de, bueno, ya sabes quién. La comprensión lo golpeó como un autobús noctámbulo conducido por un ciego a 100 millas por hora. Su escudo de oclumancia encargado de controlar sus emociones comenzó a funcionar a toda potencia, sus ojos temblaron un poco. Y entonces, el mismo fénix miró la varita. Por un momento pensó en tomar la varita, empujar al anciano por detrás y salir de la tienda. Lo pensó por un momento, pero luego se resignó a su destino. Esta era la mejor varita que podía conseguir y,
una vez más, no estaba en condiciones de desperdiciar más poder para sí mismo. Pagó la varita y se fue sin decir una palabra más. Ollivander, por su parte, se sorprendió por la falta de reacción del chico. Normalmente, se emocionan más al recibir su primera varita, y esta varita, en particular, tenía muchas historias, no una buena, pero aún así, bueno, al menos conozco a alguien que estará muy contento con la noticia, dijo, antes de empezar a limpiar todo el desastre. Una vez afuera, Harry no tuvo que esperar mucho antes de que el gigante lo encontrara. Llevaba muchas cosas. Harry, pareces un poco deprimido. ¿Qué pasó? Viendo que Harry no tenía intención de explicarse, continuó. Bueno, no importa. Tengo algo que te animará. Mire lo que te traje. Luego puso una gran jaula en sus manos. Dentro había un búho blanco puro. Harry se quedó sin palabras una vez más y su único pensamiento fue, ¿me compró una maldita lechuza? Capítulo 7 Informes y denominación Hogwarts, oficina de Dumbledore, entra mi amigo. Se escuchó una voz suave mientras la estatua de gárgola que protege la entrada a la oficina del director se hacía a un lado. Hagrid sube las escaleras y entra en la oficina. Dentro puede ver al director sentado detrás de su escritorio. El profesor Snape y la profesora McGonagall estaban sentados a cada lado del escritorio. Hagrid se acercó a ellos y después de intercambiar saludos les dijo, acabo de regresar de ir de compras con Harry. ¡Qué chico tan genial! Muy educado y maduro para su edad, pero un poco callado. Probablemente solo sea un niño malcriado, como lo era su padre, dijo Snape con una sonrisa sarcástica. Severus, no juzgues al chico antes de conocerlo, comentó McGonagall antes de girarse para mirar a Hagrid. Dime, Hagrid, estuviste en su casa, en los Muggles. ¿Cómo te parecieron? ¿Te pareció que lo estaban tratando bien? Mostró una cara preocupada. Vamos, Minerva, estoy seguro de que allí tratan bien al joven Harry. Después de todo, son su familia, afirmó Dumbledore con una sonrisa confiada. Quiero oír lo de Hagrid. Albus, dijo McGonagall con firmeza y Dumbledore retrocedió, permitiendo que Hagrid hablara. Bueno, solo estuve allí unos minutos, ¿sabes? Pero parece que trataron al muchacho con mucho respeto. Y, bueno, no sé mucho sobre ropa Muggle, pero la que llevaba parecía muy elegante y cara, dijo Hagrid, tratando de recordar los detalles de su visita e informarles. Te lo dije, es un niño malcriado, declaró Snape en voz alta. Dumbledore pareció muy sorprendido por un momento. Espera, ¿lo trataron bien y lo vistieron bien? Eso. Entonces se dio cuenta de que los otros tres ocupantes de la habitación no estaban mirando. Quiero decir, es fantástico, maravilloso incluso. ¿Ves, Minerva? Te dije que era una buena idea dejarlo allí. Una vez que la atención de ellos se apartó de él, suspiró aliviado, pero luego su expresión se volvió seria por un momento. Esto es inesperado. Se suponía que Harry iba a aprender humildad allí. Entonces apreciaría aún más sus viajes a Hogwarts, ya que serían una forma de escapar de los malos tratos y las tareas domésticas. Pero esto cambia las cosas. Será más difícil moldearlo para que se convierta en el salvador que necesitamos si confía demasiado en sí mismo. Tendré que ponerlo a prueba cuando venga a Hogwarts. Los otros tres estaban hablando entre ellos y no notaron el momento de reflexión de Dumbledore. Más tarde ese día, el número 4 de Privet Drive. Harry estaba actualmente en su habitación, mirando su lechuza. Nunca planeé tener un búho, tal vez una serpienta, una grande, pero no un búho completamente blanco. Realmente no va con mi imagen. El búho miró a Harry e hizo un ruido como si estuviera tratando de comunicar algo. Harry podía sentir que había algo único en este búho. Podía notar inteligencia en esos ojos. Muy bien, entonces serás mi lechuza. Debería ponerte un nombre. Luego empezó a pensar en un nombre apropiado. En mi vida anterior solo tuve dos mascotas. Mi primera fue una pitón birmana que conseguí en mi sexto año de Hogwarts y la llamé Nagini. Desafortunadamente, murió por una maldición suelta durante una pelea con algunos errores. La siguiente era una especie de boa mágica, nunca supe el nombre de la raza, pero era magnífica, mucho más inteligente que una serpiente normal, y esta incluso tenía mucha resistencia mágica, por lo que no sufriría el mismo destino que la última. La llamé Nagini 2. Todavía estaba viva y bien durante mi caída en la casa de los Potter esa noche maldita. Me pregunto si alguno de mis seguidores se acuerda de alimentarla. Detuvo sus pensamientos y volvió a mirar al búho. Sí, recuerdo que algunos de mis seguidores más atrevidos se atrevieron a decir que tenía un mal sentido de los nombres, pero a ellos les digo, bueno, yo fui quien inventó el nombre de Lord Voldemort,
que era un anagrama perfecto de mi nombre real y también tenía otro significado que olvidé, pero, no hay duda de que era un gran nombre de todos modos. Así que creo que sé el nombre perfecto para ti, tu nombre será. Capítulo 8. Regreso a Gringotts. Al día siguiente de la visita de Hagrid, Harry regresó al callejón Diagon. Había algunas cosas que tenía que hacer antes de llegar a Hogwarts, pues estaba seguro de que una vez allí, estaría bajo la atenta mirada de Dumbledore. Mi ubicación con esos muggles, lejos del mundo mágico, los guardianes de sangre, los encantamientos de rastreo y el squib que vive al lado. Con todas esas cosas puestas en marcha para vigilarme y mantenerme contenido, es obvio que sus motivos son más que simplemente vigilar al gran salvador de Gran Bretaña mágica o al niño que sobrevivió, que a la gente aparentemente le gusta llamarme según Hagrid. Pensó durante mucho tiempo en las motivaciones de Dumbledore. Su primera suposición fue la profecía que le había contado Severus, la que trajo su perdición. Esa profecía ya se había cumplido. Técnicamente, Voldemort está muerto. Por supuesto, solo conocía la mitad de la profecía, ya que ese imbécil inútil huyó antes de escuchar el final. Entonces, ¿hay más en esa profecía o hay algo más? Sea lo que sea, lo descubriré eventualmente. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Harry llegó a la entrada de Gringotts, su primera parada del día. Actualmente llevaba un glamour para disimular su apariencia ya que no quería llamar la atención. Los duendes, por supuesto, son capaces de ver a través del simple encanto, pero saben que deben mantener la boca cerrada. Me gustaría hablar con el gerente de cuentas de Potter, le dijo Harry al duende en el mostrador. Unos momentos después lo llevaron a una habitación pequeña, pero decorada decentemente. En el medio había una mesa y algunas sillas de aspecto cómodo. Le dijeron que tomara asiento. No pasó mucho tiempo antes de que un duende bien vestido entrara en la habitación con una pequeña caja en sus manos. Colocó la caja en la mesa y tomó asiento. Sin decir palabra, abrió la caja y encontró un pergamino y una pluma. Este es el contrato entre la familia Potter y Gringotts. Todos los Potter que quieran acceder a la bóveda principal tienen que cantar aquí. Puso el pergamino frente a Harry y le dio la pluma. Debo advertirte, sin embargo, que la pluma que tienes en tus manos es una pluma de sangre. Si no eres quien dices ser, tu nombre desaparecerá del pergamino y sabré que estás mintiendo. No lo dijo, pero se entendió que habría consecuencias si se demostraba que era un impostor. Sin dudarlo, Harry tomó la pluma de sangre y firmó con su nombre. Su letra brilló por un segundo y luego se volvió negra. No pasó nada más. El duende sonrió. Ah, señor Potter, es bueno conocerlo finalmente. Mi nombre es Griphook. ¿Qué puedo hacer por usted? Comencemos con el estado actual de la bóveda. Griphook sacó un pequeño libro de su bolsillo y lo leyó. Veamos. La bóveda principal contiene actualmente 425.300 galeones, una selección de libros, joyas de valor indeterminado que incluyen su anillo familiar y algunas pinturas. Ya veo. ¿Puedo acceder a la bóveda?, preguntó Harry. Me temo que no, señor Potter. Para acceder a la bóveda, es necesario declararse mayor de edad, normalmente a los 17 años. Ese será también el momento en el que podrá reclamar su anillo familiar. Bueno, necesito galeones ahora mismo, así que tendré que recurrir al plan B. Supongo que está bien, ya que necesito acceder a esa bóveda tarde o temprano para recuperar ese objeto. Luego miró a Griphook de nuevo. ¿Cuál fue el último movimiento de la cuenta? ¿Alguien ha intentado acceder a ella desde la muerte de mis padres? Griphook miró su cuaderno y comenzó a pasar algunas páginas antes de detenerse. El último movimiento lo hizo tu padre 2 meses antes de su muerte. Hizo una transferencia de 300.000 galeones a un tal Albus Dumbledore. Miró a Harry y lo vio fruncir un poco las cejas. Luego continuó, en cuanto a intentar acceder a la cuenta. Tuvimos un par de idiotas que intentaron hacerse pasar por usted, señor Potter. Por supuesto que fracasaron y terminaron en nuestras adorables celdas durante algún tiempo. Además, Albus Dumbledore intentó acceder a la cuenta un mes después de que fallecieran sus padres, afirmó que era su guardián mágico y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Le informé que, dado que la familia Potter no tenía señor, según nuestras reglas, la cuenta debía congelarse hasta que el heredero alcanzara la mayoría de edad. Parecía muy angustiado por la noticia, finalizó Griphook. Sí, estoy seguro de que lo era, dijo Harry, sin dejar que se notara su enojo. Gracias, Griphook, has hecho un buen trabajo. Eso sería todo por ahora. Ah, pero antes de que me olvide, necesito hablar con el administrador de cuentas de la bóveda del Lestrange.
Si el duende se sorprendió, no lo demostró. Le pidió a Harry que esperara en la habitación mientras llamaba al otro gerente de cuentas y se fue. No pasaron más de 5 minutos antes de que un duende de aspecto muy enfadado entrara en la habitación. Se acercó a la mesa, se sentó y miró fijamente a Harry con una mirada intensa. Bueno, señor Potter, ¿qué puede hacer Gornuk por usted? Harry miró al duende, le dedicó una suave sonrisa y dijo, oh, no mucho, solo quiero acceso total a la bóveda del Lestrange. Capítulo 9. La bóveda del Lestrange. Después de escuchar esas palabras, el duende pareció confundido por un segundo. Lo siento, señor Potter, pero, ¿qué le hace pensar que le concederé acceso a la bóveda de los Lestrange? Hasta donde sé, usted no tiene ningún parentesco con ellos. Harry sonrió suavemente. No, no lo soy, pero tengo esto. Levantó su mano derecha y usó su dedo índice para escribir en el aire como si estuviera usando un bolígrafo. Las letras permanecieron allí, flotando y brillando. Una vez que terminó, dirigió su mirada hacia el duende, que estaba sentado allí sin decir palabra. Sus ojos estaban abiertos como platos. Al principio, Gornuk se sorprendió al ver a un niño de no más de 11 años realizando magia sin varita, una hazaña reservada a los magos más hábiles. Pero lo más sorprendente fueron las palabras escritas. Poco antes de su derrota y cerco en Azkaban, Bellatrix Lestrange acudió a él después de una visita a su bóveda con una petición. Quería crear un código secreto que otorgara acceso a su bóveda a cualquiera que pudiera nombrarlo. Gornuk, por supuesto, le aconsejó que no lo hiciera, ya que podría ser una grave violación a la seguridad de su bóveda. Pero ella insistió en que era necesario y que solo una persona en el mundo aparte de ella aprendería el código secreto. Las palabras audentes Fortuna Yubat estaban escritas en el aire. Significan, la fortuna favorece a los audaces. Las palabras fueron elegidas por el maestro Bellatrix, un viejo dicho que le gustaba. Harry, que seguía mirando fijamente al sorprendido duende, dijo, entonces, vamos a movernos. No tengo todo el día. Gornuk miró a Harry. No entendía cómo esa niña podía saber esas palabras. Aunque ella nunca lo dijera directamente, estaba seguro de que conocía a la persona a la que Lady Lestrange le había confiado el código. Esto no tenía sentido, pero tenía un trabajo que hacer y lo haría. Por supuesto, señor Potter. Sígame, por favor. Clank. Se oyeron ruidos de maquinaria cuando se abrió la puerta de la bóveda. Las velas de la cámara estaban encendidas y pudieron ver el contenido de la misma. Estaba llena de todo tipo de cosas, sobre todo antigüedades, joyas y libros. Al final, había una enorme montaña de monedas de oro. Bueno, señor Potter, aquí está. El duende le indicó a Harry que entrara a la bóveda, aunque no le informó que tuviera cuidado de no tocar nada, ya que la mayoría de los objetos estaban malditos. La idea de Gornuk era que si este chico estaba realmente aquí con el permiso de Lady Lestrange, sabría sobre las maldiciones, pero si era un ladrón que de alguna manera consiguió el código. Harry entró en la bóveda y comenzó a mirar a su alrededor, pero no tocó nada. Finalmente, lo vio en uno de los estantes. Sacó su varita y, usando un hechizo de invocación silenciosa, llamó al objeto que estaba buscando. Una copa dorada apareció flotando y se detuvo frente a él. Movió su varita y murmuró un encantamiento para quitar la maldición que había en la copa. Luego sacó una pequeña billetera de su bolsillo, la acercó a la copa y por un momento pareció que la copa se encogía y deformaba antes de que entrara en un pequeño bolsillo de la billetera. Luego se dirigió a la montaña de monedas. Sacó una bolsa de su bolsillo y la apuntó hacia las monedas. Inmediatamente todas las monedas comenzaron a volar dentro de la bolsa a una velocidad imposible. La gigantesca montaña de monedas comenzó a hacerse más pequeña a cada segundo. Tomó un poco más de un minuto para que todas las monedas entraran en la bolsa. Una vez que terminó, Harry cerró la bolsa y puso su mano en un símbolo de galeón que estaba en el costado de la bolsa. Una vez que lo hizo, apareció un número, 1.256.145 galeones. No está mal, pensó. Eso debería ser suficiente por ahora. Luego miró alrededor de la bóveda, todavía estaba llena de objetos de valor. Todos juntos podrían tener incluso más valor que la montaña de monedas. Los Lestrange fueron de los pocos que me fueron realmente leales. No tocaré el resto. Harry salió de la bóveda y vio a un duende muy molesto. Probablemente esperaba que me maldijeran. Idiota. Mi negocio aquí está concluido. Vamos, duende. Gornuk estaba muy enfadado, pero podía quejarse. Sí, señor Potter. Los negocios en el banco terminaron después del mediodía. Después de comer algo en el caldero chorreante, Harry se dirigió hacia el callejón nocturno.
La gente lo miraba de forma extraña cuando veían hacia donde se dirigía. Un anciano incluso intentó advertirle que no fuera allí. Aunque no pudieron reconocerlo debido al glamour, seguía pareciendo un niño inocente, bien vestido, con el pelo rubio recortado y los ojos color avellana. Harry simplemente los ignoró y continuó su camino. El callejón no estaba muy concurrido a esa hora, pero había algunas personas aquí y allá, deambulando por los oscuros callejones. Mientras se dirigía hacia su objetivo, una anciana vestida de negro se paró frente a él. «Oh, ¿qué hace un chico tan lindo solo en un lugar como este? ¿Estás perdido? Quizás puedas venir conmigo, yo te cuidaré». Y luego puso su mano sobre su hombro y con la otra iba a tomar lentamente su varita. Con solo mirarla a los ojos, Harry tenía todo lo que necesitaba. En su última vida, ya era considerado un gran maestro en legeremancia, pero en los últimos años, la llevó a un nuevo nivel. Sin varita ni palabras, era capaz de entrar en la mente de las personas. Podía leer sus pensamientos superficiales y sus recuerdos más profundos, e incluso manipular su libre albedrío hasta cierto punto con solo una mirada. Marge Dumont, quita tus sucias manos de mí antes de que las pierdas. Sus palabras no fueron dichas muy fuerte, pero aún así resonaron dentro de su cabeza como si estuviera usando algún hechizo amplificador. La mujer le quitó la mano de encima y dio un paso atrás. Su rostro palideció y hasta se olvidó de tomar su varita. «¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Eso no es asunto tuyo. ¿Y ahora, por qué no te vas?». Sus palabras resonaron en su cabeza y antes de que pudiera pensar, ya se alejaba caminando como si algo la obligara a hacerlo. Sin estar segura de su destino, las palabras, perderse, seguían sonando en su cabeza una y otra vez y no podía pensar. Continuaría caminando sin rumbo por Nocturne Alley durante horas antes de poder recordar dónde estaba. Harry continuó su camino por el callejón, ya no le molestaba. Algunos magos y brujas pudieron presenciar lo que sucedió y se sobresaltaron. No sabían qué hechizo utilizó contra esa bruja, pero no lo vieron usar ninguna varita. Llegaron a la conclusión de que ese niño probablemente era algún viejo mago oscuro disfrazado y era mejor mantenerse alejado de él. Al final del pasillo más antiguo había una tienda sucia con una puerta de madera podrida y sin ventanas. La única forma de saber que se trataba de una tienda era el cartel que había encima de la puerta que decía Cobwebs. Harry abrió la puerta y entró. Capítulo 10. Liberándose a pesar de su estado de deterioro exterior, el interior de la tienda estaba muy bien conservado. Se notaba que era un lugar muy antiguo, pero todo parecía estar en perfecto estado y no había ni una pizca de polvo. Había muchos estantes a ambos lados de la tienda llenos hasta el tope con todo tipo de artefactos y objetos extraños. En la parte trasera de la tienda había un mostrador y detrás del mostrador había dos puertas, una a cada lado de la habitación. Una mujer muy hermosa, que parecía tener unos 20 y tantos años, estaba sentada detrás del mostrador leyendo un libro. Solo levantó la vista del libro cuando Harry llegó al mostrador y dijo: «Buenas noches, señor cliente. ¿Qué puede hacer por usted la señora Webb?». No parecía desconcertada ni sorprendida por el hecho de que su nuevo cliente no pudiera tener más de 12 años. Hay muchas maneras de cambiar el aspecto de una persona e incluso de envejecer, aunque solo sea en apariencia. Y ella lo sabía muy bien. A pesar de su aspecto, en realidad ya había pasado de los 70. Harry miró a la mujer. Había hecho tratos con ella en el pasado. Mientras tuviera los galeones, ella podría proporcionarle casi cualquier cosa, y él necesitaba algunos materiales que eran muy raros, por no decir ilegales. Sacó un trozo de papel de su bolsillo y se lo dio a la mujer. «Necesito todos los artículos de esta lista». Ella tomó el papel y comenzó a leer. «La sangre de ninfa del bosque me llevará algún tiempo obtenerla, unos meses o tal vez un año. Quedan pocas en el mundo, el resto lo tengo todo aquí». Ella lo miró con seriedad. «Esto no será barato y exijo el pago por adelantado, incluso por la sangre de ninfa, ya que tendré que contratar a alguien para que la obtenga». «Estoy segura de que lo entiendes, mi querido cliente», dijo dulcemente. «Dime el precio», respondió Harry sin cambiar su expresión. Empezó a escribir en un pergamino y a hacer sus cálculos y luego dijo: 180.000 galeones y no hago descuentos. Sacó una bolsa de detrás del mostrador muy similar a la que Harry usó en la bóveda y se la dio. Él sabía qué hacer. Tomó su propia bolsa y usó un poco de su magia para mover las monedas de una bolsa a la otra, exactamente la cantidad solicitada. Una vez que terminó, le devolvió la bolsa y ella la inspeccionó.
Una vez que estuvo satisfecha le dijo que esperara mientras ella recogía los materiales y salió por la puerta de la izquierda. Ella regresó con una caja de madera muy hermosa y la colocó sobre el mostrador. Luego la abrió y dio un paso atrás. Harry miró dentro de la caja e inspeccionó el contenido. Había varios frascos y frascos dentro que contenían una variedad de cosas. Líquidos de varios colores, partes de animales y plantas. Una vez que estuvo satisfecho con la inspección cerró la caja y la colocó dentro del bolsillo de dimensión de su billetera. Necesito utilizar tu habitación trasera por unas horas. Desde las dos puertas que había detrás del mostrador, se acercó a la de la derecha. Había muchas runas inscritas en ella. Sacó su varita y comenzó a tocar las runas siguiendo un patrón específico. Una vez que terminó, la puerta se abrió. Adelante, mi querido cliente. Tómese su tiempo y no se preocupe. Nadie detectará nada que se lance dentro de esta habitación, ninguna magia puede salir de ella. Cuando Harry entró en la habitación, la puerta se cerró detrás de él y las runas de las paredes comenzaron a brillar. La habitación era un cubo perfecto, de unos 100 metros cúbicos. No había nada en su interior, ni muebles ni decoración, ni siquiera una ventana. Por supuesto, no era necesaria, ya que esta habitación se usaba principalmente para realizar rituales o probar hechizos peligrosos, o cualquier cosa que no quisiera que el ministerio supiera. Debido a las protecciones, nada de lo que sucediera aquí podría detectarse desde el exterior. Las barreras de sangre en su casa tenían la capacidad de cubrir algo de magia, pero tal vez no fueran suficientes para lo que estaba a punto de hacer. Harry fue al centro de la habitación, se quitó toda la ropa y tomó su varita. Luego comenzó a lanzar hechizos de diagnóstico sobre sí mismo hasta que vio una marca en su pierna derecha brillar. Encontré el encantamiento rastreador. El anciano se llevará una sorpresa cuando no pueda rastrearme, pero nunca sospechará que lo quité yo mismo. A veces, los encantamientos rastreadores pierden efectividad con el tiempo, y este fue lanzado hace 10 años. Después de quitar el hechizo, pasó al siguiente objetivo, quitar las ataduras mágicas. Esta era la razón principal por la que quería usar esta habitación, ya que no estaba seguro de qué efecto iba a tener. Su magia ya era muy fuerte y no sabía cuánta de su magia estaba atada en ese momento. Por lo general, las ataduras mágicas para los niños son de alrededor del 20% al 30%, pero si el anciano intentaba atar más que eso, la reacción podría ser muy difícil de ocultar. Cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Las ataduras son fáciles de colocar cuando el objetivo es un niño pequeño con un núcleo mágico no desarrollado, pero no son fáciles de quitar, especialmente si lo haces después de los 10 años cuando el núcleo ya ha comenzado a desarrollarse y es aún más difícil si tienes que hacerlo tú mismo. El núcleo mágico no es un órgano físico dentro de tu cuerpo, sino un concepto abstracto. Sin embargo, se acepta comúnmente que está situado en el centro del pecho. Así que Harry se concentró en esa zona, tratando de visualizarla. Hizo un ejercicio como este hace muchas décadas, durante sus viajes por China. Pronto pudo verlo. En medio de lo que parece una habitación oscura, hay una bola de luz blanca pura. A su alrededor hay lo que parece una cadena hecha de luz roja. Parece estar firmemente envuelta alrededor de ella, constriñendo el núcleo y evitando que se expanda. Sabía que esto le iba a doler como un crucio. Se acercó a la cadena, la agarró con las manos desnudas y tiró con todas sus fuerzas. La bola de luz empezó a brillar aún más mientras la luz de las cadenas empezaba a atenuarse y aparecían grietas en ella. Harry ya empezaba a sentir un dolor agudo en el pecho, pero no se detuvo. La cadena pareció sentir que se estaba rompiendo y comenzó a brillar más. Dumbledore, ¿crees que puedes evitar que alcance la grandeza? No, ni en mi vida pasada ni en esta tampoco. Siguió tirando y tirando hasta que la cadena se rompió.